Bueno, estamos grabando, es miércoles 29 de septiembre, son las 7 de la mañana, sigue la aventura del curso 23, álgebra 2. Ahí les muestro la pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Muy bien. Tiene el micrófono muy bajo. Vale, vale. Bueno, vamos a seguir hablando de transformaciones lineales y sus propiedades. Tienen unos ejemplos. Este es un ejemplo sonso, pero tiene algunas consecuencias. Bueno, consideramos un espacio vectorial B y un conjunto de n vectores, de 1 a n. Entonces defino esta función, esta letra que parece una A que le falta el palito del medio, es la letra lambda mayúscula, griega, la letra L. La aplicación lambda sub B, que va de K a la n en B, que lo que hace es agarra los números, los n números que están en el vector de K a la n, y los usa como coeficientes de la combinación lineal de los vectores de sub 1, de sub 2, de sub n. L es por combinación lineal, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se llama combinaciones lineales. Si uno agarra vectores de K a la n, los toma como coeficientes de un conjunto de vectores de B, por los cuales va a multiplicar un conjunto de vectores de B y los suma, bueno, eso es una combinación lineal. Para probar que es una combinación lineal, el otro día estuvieron preguntando, yo vi en la práctica que tenían alguna duda, que si había que hacer las dos igualdades por separado, qué sé yo, se puede hacer todo en un solo renglón. Básicamente lo que hacemos es consideramos dos vectores genéricos, los que sean, un coeficiente genérico también, y bueno, vamos a A por X más Y, la fórmula de la función, ¿no es cierto? ¿Qué decía esto? Decía que uno lo que iba a hacer era considerar un vector de K a la n y luego tomar cada una de sus coordenadas como coeficientes de la combinación de los vectores B. Así que cuando uno hace a x más y, la coordenada número j es a xj más y sub j. Bueno, multiplico, distribuyo, ahora es lo que dice acá, ¿no? Leyes distributivas y asociativas. Distribuyo los escalares, reagrupo términos y me doy cuenta que estas cuentas que están acá coinciden con estos valores de la función lambda. Así que con eso pruebo que es lineal. En un solo renglón se prueba directamente que es lineal. No se requiere hacer dos pasos. El otro día les había dicho que bastaba hacer así directamente. Bueno, tengo una transformación lineal. Siempre me interesan su imagen y su núcleo. ¿Cómo es la imagen? La imagen de esta transformación lineal es aplicarle la transformación a todos los vectores de K a la n, lo que está escrito acá, y eso me da todas las combinaciones lineales de los vectores B. Por lo tanto, lo que tengo es el subespacio generado por el conjunto B. ¿De acuerdo? ¿Por ahí? Hola. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, ¿qué pasa? Cuando decimos que la transformación es un epimorfismo, cuando la imagen era todo el espacio vectorial codominio, ¿no es cierto? Así que acá decir que es un epimorfismo significa que el subespacio generado por este conjunto de vectores B tiene que coincidir con todo el espacio vectorial B. Es decir, este conjunto B tiene que ser un sistema de generadores del espacio vectorial B mayúscula. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bien, ¿qué es el núcleo? Bueno, el núcleo son todos los vectores de cada n que tienen la propiedad de que la combinación lineal de los vectores B sub j da cero, ¿no es cierto? Así que
¿Cuándo decíamos que una transformación lineal es un monomorfismo? Cuando es inyectiva, o lo que es equivalente, cuando su núcleo está formado solo por el vector cero. Así que esto será un monomorfismo si, solamente si, el núcleo, estos vectores de cada la n, que sirven como coeficiente de esta combinación lineal igual a cero, es solo el cero. Así que eso significa que el conjunto es linealmente independiente, ¿no es cierto? Cuando unas combinaciones lineales, las combinaciones lineales, bueno, qué sé yo, la transformación que hace eso es epimorfismo si el conjunto original es un sistema de generadores, y es un monomorfismo si son linealmente independientes. Así que será un isomorfismo si, solamente si, el conjunto de partida es una base del espacio vectorial. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Bien. Lo otro que habíamos hablado la otra vez, lo reitero, si tengo una base de un espacio vectorial y considero un espacio vectorial de dimensión n, y considero las coordenadas de cada vector respecto a esa base fija, obtengo una transformación lineal. La prueba es exactamente igual que la anterior, así que no vale la pena repetirla. ¿Qué importa? Todos los vectores de K a la n son imágenes de esta transformación lineal, tomar coordenadas respecto a una base, ¿no? Porque, bueno, simplemente, si uno agarra un vector de K a la n, lo usa como coeficientes de una combinación lineal de la base, y eso es un vector que, cuando uno le toma coordenadas, es el mismo vector de K a la n. Así que, si el espacio vectorial B tiene dimensión n, estoy enviando por el vector de coordenadas en la base B a cada vector a un vector de K a la n. Como es un epimorfismo y tiene la misma dimensión, B y K a la n, obligatoriamente tiene que ser un monomorfismo, por lo que les probé el otro día, y en consecuencia un isomorfismo. Así que acá estaría un esquemita. Tenemos una transformación lineal que va de un espacio vectorial B de dimensión n a, digamos, Rn, poniendo que K es R, que a cada vector le asigna su vector de coordenadas en base B. Esta transformación, que está indicada con esta flechita roja, hay un ruido, no sé si alguien tiene perdido el micrófono, o soy yo. Hay como unas papas fritas que están sonando. Yo no escucho nada. Yo no lo escucho tampoco, creo que sos vos. Ah, entonces lo soy yo. Bueno, en fin. Esta transformación lineal es biyectiva, tiene una inversa, y su inversa, digamos, ¿cómo hacíamos? Agarro el vector, le asigno su vector de coordenadas en base B, está en Rn, en este caso, y puedo recuperar el vector por medio de ¿quién? De tomar combinaciones lineales, ¿no es cierto? Coordenadas de B a Rn, combinaciones lineales de Rn a B. Combinaciones lineales de los elementos de la base, ¿no es cierto? Sí. Hay un ruido. ¿De dónde proviene el ruido? ¿Ustedes no lo escuchan? Yo no escucho No, nada. No, yo tampoco. No, no. Ahí está. Ahí está. Agustina tenía prendido el micrófono. Lo acaba de apagar. Ahí hay otro micrófono prendido. Ahora sí. Sigamos. Bueno. ¿Quedó esto? Estas dos transformaciones lineales, que parecen unas tonterías, son súper importantes porque son las que nos permiten trabajar todos los problemas que se nos ocurran respecto al espacio vectorial B en Rn.
uno tiene que resolver un problema en un espacio vectorial B, un espacio de funciones, un espacio de matrices, un espacio de polinomios, un espacio geométrico, lo que sea, fija una base, toma coordenadas, se viene a Rn son matricitas de una columna y n filas, que están llenas de números, se pueden hacer todas las cuentas que uno quiera, incluso se pueden programar, porque ya les estoy mostrando cómo programar ese tipo de cosas, usando Python, por ejemplo, o lo que sea. Resuelve el problema en Rn y después agarra, se tiene reservado cuál es el valor de la base, la respuesta que tiene la usa como combinaciones lineales de los elementos de la base y obtiene la respuesta que quería en el espacio vectorial general, que no es Rn. ¿De acuerdo? Es un traductor aritmético, por decir. ¿Está? Bueno, ¿qué pasó? Hay un plum, alguien escribió algo. Bueno, esta frase que está acá, parece que las transformaciones lineales tienen poca imaginación. Es algo que se lo dedico a mi amiga Gabriela Vargas, que es la profesora del curso 1. Ella cuando explica transformaciones lineales, dice que las transformaciones lineales tienen poca imaginación. No son muy creativas, dice. Yo no estoy seguro, así que digo, parece que... A mí me parece que son bastante creativas, así que por eso lo pongo entre comillas. Bueno, vamos a considerar un espacio vectorial, un R espacio vectorial, no un K espacio vectorial, este sí tiene que ser un R espacio vectorial. Vamos a considerar un conjunto de K vectores, de sub J. Entonces, voy a comentar algo que no es exactamente una combinación lineal, sino lo que se llama una combinación lineal convexa. Cuando a mí me dan un conjunto de vectores, puedo hacer combinaciones lineales de todo tipo, pero hay un tipo de combinaciones lineales que son interesantes, que son aquellas que los coeficientes son todos números mayores o iguales que 0, números no negativos, que suman 1. Por ejemplo, todos estos P1, P2, P sub K podrían ser 1 dividido K. Si uno escribe 1 dividido K en cada uno de estos valores, bueno, todos son mayores o iguales que 0. Y si suma K veces el número 1 dividido K, obtienen como resultado el 1. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Eso me daría, cuando uso esos números para hacer una combinación lineal de los vectores B sub J, me daría en cierto sentido el promedio de los vectores. ¿De acuerdo? Hay K vectores, lo sumo y lo divido por K, es el promedio. Es lo que uno conoce como el promedio. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien, ¿ustedes han oído hablar de lo que se llama promedios ponderados? Sí, un promedio donde cada cosa que estás promediando tiene un peso diferente, digamos. Exactamente, cada parte tiene un peso distinto. Pero en total, el peso total, por decir, es 1, solamente que las proporciones en que participan las componentes es diferente, ¿no? Entonces esto de alguna manera es como una mezcladora, por decir, mezcla los vectores en ciertas proporciones. Y el total de peso, el total de masa, lo que quieran, es 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacen las combinaciones lineales convexas? Consideremos dos vectores, B1 y B2. Si ustedes agarran a B1 y lo multiplican por un número menor que 1, que es el caso, porque estamos diciendo que son todos mayores o iguales que 0 y que suman 1, todos estos números son mayores o iguales que 0 y todos son iguales o menores que 1. Así que si elijo uno de esos valores P1,
el vector se comprime. No se da vuelta porque el valor de P es positivo. Entonces se comprime un poco. Si luego agarran la siguiente proporción, de manera tal que la suma de estas dos proporciones de 1 y multiplican a B2 por ella, se comprime también B2. Cuando uno hace la suma de eso con P1 y P2 mayores o iguales que 0 y que suman 1, lo que obtienen es un punto intermedio del segmento que une al vector B2 con el vector B1. ¿De acuerdo? En este ejemplo que yo dibujé acá, estoy poniendo que P1 y P2 valen un medio, porque justamente puse la mitad de los vectores. ¿Sí? Sí. Cuando, por ejemplo, P1 es más grande, se estira hasta acá, entonces P2 tiene que ser más chiquito, porque la suma siempre tiene que dar 1 entre P1 y P2. Entonces, cuando este avanza, este retrocede y este punto se va moviendo por acá. ¿Ok? Sí. Bien. Entonces, lo que llamamos combinación lineal convexa de, por ejemplo, dos vectores, B1 y B2, el conjunto de todas las combinaciones lineales convexas de los vectores B1 y B2 es simplemente el segmento que une a B1 con B2. ¿De acuerdo? Sí. Bien, entonces ahora imagínense que hacemos las combinaciones lineales convexas del origen con B2. Bueno, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que voy a tener el segmento que une el origen con B2. Y si hago todas las combinaciones convexas entre el origen y B1, voy a tener el segmento que une el origen con B1. ¿Estamos? Sí. Ahora, si yo agarro... Menos. ¿Cómo? Más o menos, no lo termino de entender. ¿Qué es lo que no entendés? Lo de recién sí, el anterior, que lo sumás. Y bueno, lo mismo, imagínate que hago P1 por 0 más P sub 2 por B2. Y P sub 2 es un número que está entre 0 y 1. Y bueno, te vas moviendo por todo el segmento. Claro. Y bueno, ahí tenés todo el segmento. Las combinaciones lineales convexas del origen con B2 dan todo el segmento que une 0 con B2. Sí. Y lo mismo pasa cuando haces entre el 0 y el B1, ¿no? Ah, claro. No. Sí, sí. Bien, ahora imagínate que en el origen, en B1 y en B2, hay unas partículas. ¿Está? Sí. Imagínate que el peso total de las partículas es 1. Cuando sumás lo que pesa de origen con B1 y con B2, todo pesa 1. ¿Sí? Sí. El centro de masa, ¿dónde está? En el medio. En Ah, algún no. lugar por acá. Podría estar en el medio si todas pesaran Claro, igual. si todas pesan lo mismo, está en el medio, si no, no. Pero y si no pesan lo mismo, ¿por dónde andará el centro de masa? Por cualquier lugar acá adentro, ¿no es cierto? Claro, sí. Bueno, esas son las combinaciones lineales convexas. Ah, Es como que en los lugares donde están los vectores, pones partículas de distintos pesos, esos son los P1, P2, P3, por ejemplo, y bueno, y vas buscando los centros de masa. O sea que en realidad lo que va pasando es que cuando haces todas las combinaciones lineales convexas de estos tres vectores, de estos tres puntos, lo que obtenés es todo el triángulo que los tiene como vértices. ¿De acuerdo? sí, perfecto. ¿Quedó la idea? ¿Quedó la idea, sí o no? Sí, sí, ahora sí. ¿Para los Gracias. demás? Sí, sí, yo entendí. Ok. Bueno, sigo avanzando. Bien, al conjunto de todas las combinaciones lineales convexas lo voy a llamar C de B. La letra C indica cápsula. Esto es lo que se llama la cápsula convexa de un conjunto de vectores. Todas las combinaciones lineales convexas que se pueden formar con esos vectores. Entonces, si ustedes consideran un conjunto de vectores B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, a estos no les puse nombres. Pasa lo mismo que les acabo de decir. Imagínense que en total, que todos estos puntos, estos vectores,
son partículas, por eso las pinté de negro como unas pelotitas. Son partículas y bueno, les vamos asignando distintos pesos a todas esas partículas. Entonces vamos buscando, a medida que vamos cambiando los pesos, los distintos centros de masa. Eso lo que hace es generar todos los puntos interiores encerrados por este polígono. En este caso es un pentágono. ¿Está bien? Sí, Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando uno quiere imaginarse la cápsula convexa de un conjunto de vectores? Si están en el plano, porque cuando están en dimensiones mayores, esto que voy a decir ahora no es exactamente así, pero la idea es esta, imagínense en el plano, ustedes tienen un conjunto de vectores y quieren caracterizar todas sus combinaciones lineales convexas, o sea, su cápsula convexa. ¿Qué hacen? Donde están los puntos, clavan unos clavos, ¿está bien? Imagínense que el plano es como una madera y ustedes donde está el punto pegan un martillazo, clavan un clavo más o menos alto. Entonces después agarran una banda elástica y con la banda elástica la estiran hasta que atrapan a todos los puntos y la sueltan. Entonces cuando sueltan la banda elástica, lo que pasa es que entre clavo y clavo forma un segmento. Y entonces atrapa un pedazo del plano. Eso es la cápsula convexa. Y los clavos que están ahí que son los que dan la forma, es lo que se llaman los vértices de la cápsula convexa. ¿Está? ¿Sí? sí, pero ¿por qué se ¿Por qué cortan qué? los clavos y no puedo generar todo el plano? Y porque justamente para poder generar este elemento de acá, suponete este vector de acá, ¿sí? Sí, ¿Cómo lo podrías formar con combinaciones lineales convexas de estos vectores? Suponete que este es el origen, o si queremos volvamos a este que es más fácil. Este vector de acá, el que está acá afuera. ¿Cómo lo formo? Porque no vemos el cursor, perdón. Acá, ¿ves la flechita? ahora sí, se había Imagínate trabado la bueno, presentación. suponete un punto que está fuera del triángulo, acá. Ahí. ¿Lo ves la Sí, flechita? Sí, Bueno, ahora ¿me puedes explicar de qué manera este punto podría ser un múltiplo de este más un múltiplo de este, donde los escalares que puedo utilizar son no negativos, pero son menores que 1 y los dos suman 1? ¿Cómo hago para llegar hasta acá? ah, claro, no es que yo haga una combinación lineal cualquiera. La No, suma de los dos tiene que ser menor la a 1. suma de todos tiene que dar 1. Entonces, digamos, no tengo manera de salirme de este segmento. Es lo que les decía recién. Si yo hago las combinaciones lineales convexas de estos dos puntos, solo genero este segmento, nada más. No tengo manera de ir a ningún otro lado. Porque esta flechita no se puede estirar hasta acá. Para poder estirarse hasta acá necesito que P1 y P2 sean alguno más grande que 1 para poder salir de acá. Y no puedo. ¿Está bien? Entonces solo se genera lo que está atrapado entre los segmentos que unen a todos los vértices. ¿De acuerdo? Sí, ahora sí. Muy bien. ¿Qué ocurre? La cosa de que las transformaciones lineales tienen poca imaginación, ¿a qué se refiere? Se refiere a que si yo agarro una combinación lineal de los vectores y le aplico t, bueno, tengo la combinación lineal de sus imágenes. O sea, esta es la máxima imaginación que admite la transformación lineal, ¿de acuerdo? No puede ser otra cosa. Ahora, ¿qué pasa? Esta fórmula me dice que si yo considero una combinación lineal convexa del conjunto de K vectores y le aplico t, lo que obtengo es una combinación lineal convexa de las imágenes de los vectores por t. Así que eso lo puedo resumir de la siguiente manera. La cápsula convexa de un conjunto, cuando la transformo por una transformación lineal, es la cápsula convexa de los transformados del conjunto que transforme por t. ¿De acuerdo? Porque lo dice acá ¿Lo arriba. podrías repetir? Sí, la cápsula convexa del conjunto B, cuando busco su imagen por T, coincide con la cápsula convexa de la imagen del conjunto B por T.
¿Está bien? Acá dice, la imagen de la cápsula convexa del conjunto B, cuando T es una transformación lineal, coincide con la cápsula convexa de la imagen por T del conjunto B. Es como que la T y la C conmutan, por decir. ¿Sí? Sí. Este truquito lo usan mucho en análisis 2. Por ejemplo, vamos a ver la falta de imaginación de las transformaciones lineales. ¿Qué consecuencias tiene esta propiedad? Si yo considero un triángulo, por ejemplo, el triángulo de vértices 0, 1 y 1, 0, el vector E1 de la base canónica y el vector E2 de la base canónica, yo considero ese triángulo que tiene estos tres vértices, y le aplico una transformación lineal T que sea un monomorfismo, es decir, que el vector E1 va a parar a un vector T de E1, que es distinto que el vector T de 2, pero además no solo es distinto, sino que además son linealmente independientes, ¿no es cierto? Supóngase que tengo una transformación lineal de R2 a un R2 y considero un triángulo. Y la transformación lineal es biyectiva. Es un isomorfismo. Entonces, yo sé que los tres vértices, cuando les aplico T, van a parar a otros tres vértices. El 0 va a parar al 0, E1 va a parar a T de 1, y E2 va a parar a T de 2. Todo el triángulo formado, toda la parte interior del triángulo, que tiene vértices el origen, el primer vector de la base canónica y el segundo, es la cápsula convexa de esos tres vectores. Cuando les aplico T, obligatoriamente, sabiendo estos tres valores de acá, sé que la imagen de este triángulo va a tener que ser este triángulo que dibujé acá de verde. Porque esto justamente es lo que dice este teorema. La imagen de la cápsula convexa de un conjunto B coincide con la cápsula convexa de la imagen del conjunto B. Entonces, ¿no? La imagen de la cápsula convexa del conjunto B coincide con la cápsula convexa de la imagen del conjunto B. O sea, todo esto que está acá. ¿De acuerdo? Un triángulo va a parar a un triángulo. Si la transformación lineal es un isomorfismo. ¿Qué le puede pasar al triángulo? Que cambie de forma, sigue siendo un triángulo. Puede cambiar el área, puede cambiar el ángulo que tienen sus lados con respecto a los ejes, qué sé yo, se pueden estirar los lados, pero tiene que seguir siendo un triángulo. Un triángulo va para un triángulo. ¿Está bien? ¿Sí? Está bien. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Si la Una transforma... Sí, consulta. sí. O sea que si, por lo que entendí, no sé si está bien. O sea que si yo agarro una base de un subconjunto y la transformo, también va a ser la base de esa nueva transformación. No, eso no tiene nada que ver. No, no, no. En este Ah, ok. no, Pero- eso, la base y la base no. Esto habla sobre, elijo un conjunto que no tiene por qué ser base de nada, considero su cápsula convexa, la transformo con una transformación lineal, obtengo la cápsula convexa de los transformados del conjunto, nada más. La cuestión de la base no tiene nada que ver acá. Yo solo lo planteaba esto de que esta es un isomorfismo porque si la transformación lineal va de R2 a R2 y no es un isomorfismo, podría tranquilamente pasar que, suponente, el vector E2 esté en el núcleo de la transformación lineal y vaya a parar al 0. Entonces, si este T de 2 se va a parar al 0, resulta que el triángulo se convierte en un segmento. ¿Está bien? sí. Y si los dos vectores, E1 y 2, van al 0, el triángulo se convierte en un punto. Entonces, las transformaciones lineales agarran triángulos y los transforman en triángulos, segmentos o puntos. ¿De qué depende que lo convierta en triángulo, segmento o punto? Depende de la dimensión que tenga el núcleo de la transformación lineal. Si la transformación lineal tiene el núcleo de dimensión 0, el triángulo se convierte en un triángulo. Si tiene dimensión 1, el triángulo se convierte en un segmento. Y si tiene dimensión 2, el triángulo se convierte en un punto.
si voy de R2 a un espacio vectorial cualquiera. ¿De acuerdo? Sí. Por ejemplo, esta figura, ¿en qué se podría convertir este polígono cuando le aplico una transformación lineal? ¿En qué, En un pentágono, En en un punto. cuadrado, en un triángulo, sí. en una recta y en un punto. O capaz que algunos de estos puntos que quedaron acá adentro, estos puntos que quedaron acá adentro, ¿se podrían salir de acá adentro cuando aplique la transformación? O sea, este punto podría salir para acá afuera cuando le aplique la T. Sí, ¿Por fuera de donde está el T de B1 y el T de B2? No, porque él mismo está atrapado como una combinación lineal convexa de estos 5. Entonces, o vamos a un pentágono, o vamos a un cuadrilátero, o a un triángulo, o a un segmento, o a un punto. No hay tutía. Eso es lo que dice mi amiga Gabriela, las transformaciones lineales tienen poca imaginación. No es que a un pentágono lo pueden convertir en un hexágono. ¿Está? ¿De acuerdo? ¿Me siguen? sí, sí. Bien. Bueno, en el caso este, por ejemplo, esta propiedad, bueno, me sirve para caracterizar las imágenes. Si yo quiero saber la imagen de todo el triángulo, me basta con saber la imagen de sus vértices. Si la transformación lineal tiene esta forma, 3x1 menos 4x2, 4x1 más 3x2, bueno, el 0, 0 va a parar al 0, 0, el 0, 0 al 0, 0. El 1, 0, ¿a dónde va a parar? Al 3, 4, el punto que está acá, 4. Este es 1, acá está T de 1, el 3, 4. Y el 0, 1 va a parar al menos 4, 3. Bueno, menos 4 en la x1, 3 en la x2, el tercer punto. Una vez que sé la imagen de los 3 puntos, los ubico y entonces sé la imagen de todo el triángulo. Es el triángulo que tiene sobre. ¿Vamos? O sea, concretamente, si yo quiero la imagen de una cápsula convexa de un conjunto, tengo que identificar cuáles son los vértices, calculo los transformados de los vértices y obtengo la cápsula convexa de los transformados de los vértices. Esa sería la idea. ¿Está? Sí. Bien, sigamos. Bueno, ahora vamos a concentrarnos, entonces, estos son aspectos geométricos de la transformación lineal, ¿no? Acá teníamos la cuestión de los traductores, de un espacio vectorial tomando coordenadas respecto a una base de Rn, cómo recuperar la información en B. Y ahora vamos a estudiar qué pasa con las transformaciones lineales cuando sus dominios tienen dimensión finita. Voy a estudiar el problema de una transformación lineal T que va de un espacio vectorial B de dimensión finita a otro espacio W cualquiera. Pues el primer problema que se plantea es el siguiente. El otro día en la práctica, Georgina les estuvo planteando este tipo de asuntos. Les decía, ¿se acuerdan que les dijo, che, si yo sé cuánto vale T del primer vector canónico, y sé cuánto vale T del segundo vector canónico, esto y esto, yo puedo saber cuánto vale T en cualquier vector de R2 sin saber la fórmula de T, usando la propiedad de combinaciones lineales, ¿no es cierto? Eso no en la práctica, yo vi que lo estuvo exponiendo. Sí. Bien, acá es lo mismo, digamos. Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo la precaución de elegir una base? De pronto yo me encuentro con un sistema de n generadores que no necesariamente son linealmente independientes, un sistema de generadores de B, que no sean una base. Pueden ser una base o no, no importa, pero imaginemos que no son una base, que son linealmente dependientes. Entonces, suponete que tenés n vectores linealmente independientes. ¿Será posible construir una transformación lineal que al vector B1 lo envía a un vector W1, al B2 a un W2, al Bn igual a un Wn? Cuando el W1, W2, Wn están prefijados de antemano, de cualquier manera,
puedo enviar los n vectores, estos n vectores fijos, a estos otros n vectores fijos mediante una transformación lineal? Esa sería un poco la pregunta. La pregunta es, dados n vectores en B, un sistema de generadores de B, y dados otros n vectores en W, ¿hay una transformación lineal que manda B1 en W1, B2 en W2, Bn en Wn? ¿Eso existe? ¿Siempre existe? ¿Sí o no? O sea, un poco sería esta pregunta que les hacía recién, ¿no? Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. No, esto no los numeré, pero este podría ser B6, B7 y B8. ¿De acuerdo? Imagínense que tenemos B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8. ¿Sí? ¿Se imaginan? Sí. Sí. Bueno, recién, ahora pongamos que hay un W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8 en R2, otros, y yo pregunto, ¿hay una transformación? Y esos W que les acabo de decir son los vértices de un polígono de 8 lados. ¿Puede ser que exista una transformación lineal que lo mande a ese polígono? La respuesta es no. Les acabo de mostrar que no, que tenía que ser un pentágono. No puede ser una figura de 8 lados. Entonces, no es que puedo mandar los puntos a cualquier lugar. Y esto es lo que, este primer problema sería, bueno, si yo quiero que B1 vaya a parar a W1, que B2 vaya a parar a W2 y que Bn vaya a parar a Wn, tiene que haber algunas relaciones entre estas cosas. Se tienen que preservar ciertas relaciones. Así que vamos a ver cuáles son esas relaciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Sí. Entonces, bien. ¿Cómo me doy cuenta si es posible construir una transformación lineal T de B en W que cumpla lo que yo quiero? Que al sistema de generadores lo envíe a n puntos prefijados del espacio W. ¿Cómo tienen que ser estos puntos prefijados? ¿Pueden ser cualquiera? ¿Cómo se relacionan con estos B? ¿Cómo es la historia? Bueno, entonces acá viene un argumento que es el siguiente. Como estamos hablando de un sistema de generadores, puede haber vectores linealmente dependientes. Así que lo primero que estudio es qué ocurre cuando yo considero una combinación lineal de los vectores igual a 0. ¿Está bien? Si una combinación lineal de los vectores B me da 0 y la transformación lineal T existe, la transformación lineal que a cada vector B lo manda un vector W, que a cada BJ lo manda WJ, si hay una transformación lineal con esa propiedad, lo que tiene que pasar es que si la combinación lineal de los vectores B me da 0, la combinación lineal de los vectores W también me tiene que dar 0. Eso impone una condición necesaria para la existencia de la transformación. ¿Esto por qué es cierto? Bueno, por las propiedades de transformación lineal. El 0 siempre va a parar al 0 cuando le aplico T. T de una combinación lineal es la combinación lineal de T de los vectores generadores. Si yo quería que T de J me dé WJ, bueno, tiene que ocurrir que si cada vez que combino linealmente los vectores B y me da 0, cuando combine a los vectores W linealmente con esos mismos coeficientes, también me tiene que dar 0. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí, pero siempre se cumple. No, siempre no, según cómo sean los W. O sea, lo que te quiero decir es, siempre que los W tengan esa propiedad, bueno, es probable o es factible que esa transformación exista. Si no tienen esa propiedad, no existe. ¿Está bien? Sí. Bien. Ahora, al revés. Si ocurre que cada vez que tengo una combinación, porque fíjense que el problema de fondo cuando uno no tiene una base, es que los vectores no se representan de manera unívoca como combinación lineal de los vectores de generadores, ¿no? O sea, cuando uno tiene sobreabundancia de información, ya vimos en la guía 1, por ejemplo, en aquel problema de las 3 matrices, ¿se acuerdan? Acá.
¿El de buscar los valores de A? O... Acá donde decía, fíjate que esta matriz 2 menos 1 menos 2, 1 es una combinación lineal de A1, A2, A3. ¿Está bien? El 1.3, inciso A. Comprobar que la matriz B está en el subespacio generado por A1, A2, A3 y hallar 3 maneras diferentes de representar a B como combinación lineal de A1, A2, A3. Es ejercicio 3 de la guía 1. ¿Sí? Entonces ahora imagínense que yo quisiera, por ejemplo, enviar a la matriz A1 al primer vector de la base canónica de R3, a la 2 al segundo vector de la base canónica de R3 y a la 3 al tercer vector de la base canónica de R3. Si yo quisiera hacer eso, primera matriz al primer vector de la base canónica de R3, segunda matriz al segundo vector de la base canónica de R3, tercera matriz al tercer vector de la base canónica de R3. Si yo hago una función que tenga esa propiedad, que existe esa función, porque una función así sí la sé construir, ¿esa función será una transformación lineal? ¿Sí o no? La respuesta a este problema que les acabo de plantear es no, porque estos 3 vectores son linealmente dependientes y los vectores de la base canónica son linealmente independientes. ¿Está bien? No, la transformación lineal no puede crear independencia lineal. Puede destruir independencia lineal porque tiene núcleo. Puede perder grados de libertad, pero no puede agregar grados de libertad. ¿Está bien? ¿Lo podrías repetir, por favor, eso último? Lo último que dije fue que las transformaciones lineales no pueden crear grados de libertad, pueden destruir grados de libertad, pero nunca jamás crear nuevos grados de libertad. ¿Ok? Sí. Entonces, el problema que tiene esto es que esta matriz B, díganme 3 maneras de escribir a la matriz B como combinaciones lineales de A1, A2 y A3. El ejercicio 1.3a. A2 más A3. A2 más A3 da B. Sí, Sí. A1 más A3 también. Aguanta. A2 más A3 da B. Sí, ¿verdad? No, en la última parte te queda menos 1 más 0 y te queda, en vez te queda 1. Vamos de nuevo. A2 más A3 da B, ¿sí o no? Sí. Sí. A2 más A3 da B. Si existiese una transformación lineal que a A2 lo envía al vector 0, 1, 0 y a A3 lo envía al vector 0, 0, 1, la matriz B, ¿a dónde debería ir a parar? Al vector 0, 1, 1. ¿Estamos de acuerdo? No es una pregunta retórica, es una pregunta de verdad. Sí, sí. Ay, yo me quedé pensándolo, o sea que sería lo mismo sumar A1, A2 y la matriz que me da transformarla que transformar. No, pará. No hablé de A1 y A2, dije A2 y A3. La suma de A2 más A3 me da B. Sí. Bien. Entonces, Si si yo transformo... espera. Perdón. Si A2 más A3 da B y vos transformás B, como T es lineal, si querés que T sea lineal, tiene que ser la suma de transformar A2 más transformar A3, ¿sí o no? Ah, listo, sí. ¿Ok? Entonces lo que yo digo es, si A2 va al vector 0, 1, 0 y A3 va al vector 0, 0, 1, B tiene que ir a parar a 0, 1, 1, ¿sí o no? Sí. Claro. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Si hubiese una transformación lineal que a A2 lo manda al segundo vector de la base canónica y a A3 lo manda al tercer vector de la base canónica, entonces B tiene que ir al vector 0, 1, 1. ¿Hasta ahí estamos piolas? Sí. Ahora escribamos a B como una combinación lineal de A1 y A2. ¿Tienen alguna combinación lineal de A1 y A2 que me dé B?
¿Pueden hallar una combinación lineal de A1 y A2 que me dé B? A1 más A2. A1 más A2 no da B. 1 menos 1 da 0. Y acá dice menos 1. ¿Tres medios y un medio? No lo sé, ¿es una pregunta o una afirmación? Primero pregunta y ya estoy tratando de ver si es una afirmación. No, nada. Pero 1 medio y 3 medios, por ahí sí. Ah, ese creo que sí. 1 medio y 3 medios me da 2. 1 medio menos 3 medios me da menos 1. Menos 1 medio menos 3 medios me da menos 2. Menos 1 medio más 3 medios me da 1. O sea que 1 medio de A1 más 3 medios de A2 también da B. ¿Está bien? Sí. Bien, entonces, ¿qué pasa? 1 medio de A1 más 3 medios de A2 me da B. Si A1 fuese a parar al primer vector de la base canónica y A2 fuese al segundo vector de la base canónica de R3, la matriz B, ¿a dónde tiene que ir? Tiene que ir a 1 medio de T de A1 más 3 medios de T de A2. O sea, tendría que ir a parar al vector 1 medio más 3 medios, 0. 1 medio, 3 medios, 0. Pero antes habíamos dicho que tenía que ir al vector 0, 1, 1. O sea que si la B, como la B la puedo escribir de manera distinta, como A2 y A3, como A1 y A2, resultaría que si la transformación lineal existe, la matriz B tiene que ir a parar a dos lugares diferentes. No está bien definida. No hay una transformación lineal que tenga esa propiedad. ¿Se dan cuenta? Claro, son dos T's distintas. No, es la misma. Si la T existiese, B tendría que ir en lugares distintos. Y eso es imposible porque una función lo que hace es a cada elemento del dominio asignarle uno y solamente uno del dominio. No puede asignarle dos. Y en realidad, como hay infinitas maneras de escribir a B, si existiese una transformación lineal, que A1 lo manda al primer vector de la base canónica, A2 al segundo y A3 al tercero, me refiero a la base canónica de R3, ocurriría que B tiene que ir a parar a infinitos lugares distintos. No puedo determinar el valor de T de B. ¿Está bien? Entonces, ese tipo de transformación no existe. No es que yo puedo construir cualquier tipo de transformación lineal que tenga las propiedades que a mí se me antojen. Tiene que haber, que es lo que estoy tratando, digamos, de plantearles, tiene que pasar, por lo menos tiene que pasar esto que les acabo de decir, que es, si una combinación lineal de los vectores generadores me da 0, la combinación lineal de sus transformados también me tiene que dar 0. Si eso no ocurre, no hay transformación lineal que cumpla lo que yo quiero. ¿Se entiende? Sí. Bien. Lo que digo ahora es que, al revés, si cada vez que una combinación lineal de los vectores B da 0, eso implica que la combinación lineal de los vectores W también da 0, si es verdad esta implicación, que cada vez que combino linealmente a los vectores B y me da el 0, combino con esos mismos coeficientes de los vectores W, me da 0, si pasa esto, la transformación lineal va a estar bien definida. Ahora van a ver por qué. Porque está este problema. Si un vector B, como estoy hablando de un sistema de generadores, lo puedo representar de dos maneras diferentes. Entonces no me tiene que pasar lo que me acaba de pasar recién en el ejemplo. Cuando le aplique T a esto y le aplique T a esto, no importa si estos A y estos B son diferentes, las combinaciones lineales me tienen que dar iguales. Ahora, ¿qué pasa? Si el vector B lo pude representar de dos maneras diferentes, lo resto, al restarlo me da 0. Cuando le aplico T, T de 0 es 0. Si la T existe, tiene que cumplir esta propiedad, que los BJ van a parar WJ, y entonces como esta combinación lineal da 0, si reagrupo términos, resulta que las combinaciones lineales de los AJ por los WJ también coinciden con las combinaciones lineales de los BJ por WJ. Así que eso me alcanza para estar seguro de que no importa cómo se represente al vector B,
sí puedo construir una transformación lineal que tenga esa propiedad. O sea, que la forma de armarla, una vez que uno está seguro de que cada vez que pasa esto, cada vez que una combinación lineal de los vectores B me da 0, eso implica que la combinación lineal de los vectores W me da 0, si uno puede probar esta implicación, sabe que puede construir una transformación lineal que a cada BJ lo manda a WJ, y bueno, simplemente lo que hace es agarra cualquier combinación lineal de los BJ y lo envía a la misma combinación lineal de los WJ. Esto es una transformación lineal y cumple con las propiedades que queremos, siempre y cuando valga esta implicación. Cada vez que combino linealmente a los vectores B y me da el 0, cuando combine con esos mismos coeficientes a los vectores W, también me tiene que dar 0. Las relaciones de dependencia lineal entre los B tienen, de los W, son las mismas que los de los B. Esa sería, digamos, la manera de decirlo en español. O en castellano. Bueno, así que esta condición, la 1, es la condición necesaria. Si pasa esto, entonces, si existe la transformación, cada vez que los B se combinan linealmente y dan 0, obligatoriamente los W con los mismos coeficientes se combinan linealmente y dan 0. Eso es la condición necesaria. Y si esto pasa, que sería, si esto es verdad, entonces la T existe, esto sería una condición suficiente, necesaria y suficiente. Así que todo esto lo voy a resumir en este lema. El lema lo que me dice es que si tengo un conjunto de generadores de B, formado por vectores B1, B2, Bn, y considero un conjunto W cualquiera, de un espacio vectorial W, W1, W2, Wn, existe una transformación lineal T de B en W que cumple que T de J da WJ para todo J, o sea que el B1 va al W1, el B2 al W2, el B3 al W3, etc. Sí, solamente sí. Cuando considero las transformaciones lineales, que lo que hacen es hacer combinaciones lineales de los vectores B y las combinaciones lineales de los vectores de W, ocurre esta relación. El núcleo de las combinaciones lineales de los vectores W tiene que estar contenido o ser igual al núcleo de las transformaciones lineales compuestas por los vectores W, de los vectores B. Así que esta es la condición necesaria y suficiente para que uno pueda determinar ese tipo de transformación lineal. Cuando ocurre esto, simplemente lo que hay que hacer es se agarran los vectores, se los combinan linealmente, se les aplica T y como respuesta se da la misma combinación lineal de los vectores W. Esto es una transformación lineal que cumple lo que uno quiere. Para que esto sea una transformación lineal y esté bien definida, se requiere que valga esta relación entre los núcleos de las transformaciones que lo que hacen son las combinaciones lineales de vectores. O sea, esta que les había presentado acá, que en principio tenía bastante sabor a poco. Agarrar los vectores de K a la n y usarlos como coeficientes de una combinación lineal de vectores. Bien. ¿Cómo aplica esto? Les hago un ejemplo y hacemos un intervalo. Bueno, ¿será verdad que existe una transformación lineal de R3 a R3, que al vector 1, 1, 1 lo envía al 4, 3, 2, que al vector menos 2, 1, 1 lo envía al 1, 1, 1, que al 1, menos 2, 1 lo envía al 2, 2, 1, que al 2, 5, 3 lo envía al 1, 4, 0? ¿Es verdad que hay una transformación lineal que cumple estas cosas? ¿Que a estos 4 vectores de R3 los envía a estos otros 4 vectores de R3? Esa es la pregunta. ¿Existe una transformación lineal con esta propiedad? Si existe, decime cuál es. Y si no, explícame por qué no existe. ¿Vamos? ¿Se Sí. entiende el problema? Bien. Sí, sí. Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice, fíjate cómo es el núcleo de la transformación lineal que consiste en hacer las combinaciones lineales de los vectores B1, B2, B3, B4. Nosotros tenemos B1, el 1, 1, 1, B2, el menos 2, 1, 1, B3, el 1, menos 2, 1, B4, el 2, 5, 3. ¿Sí? Las combinaciones lineales de estos 4 vectores
equivalen a agarrar la matriz que los tiene como columnas y multiplicarlas por un vector x1, x2, x3, x4. ¿Estamos de acuerdo? X1 por este, más x2 por este, más x3 por este, más x4 por este, es lo mismo que hacer esta matriz A por x1, x2, x3, x4. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Es decir, el núcleo de la transformación lineal que combina linealmente a estos cuatro vectores es el nulo de la matriz A. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿cómo testeo si hay una transformación lineal que a estos cuatro vectores B1, B2, B3, B4 los envía a estos W1, W2, W3, W4? ¿Cómo sé si existe o no? Bueno, primero me fijo en el núcleo de la primera. Ahora veamos el núcleo de la segunda. W1 es 4, 3, 2, W2 es 1, 1, 1, W3 es 2, 2, 1, W4 es 1, 4, 0. La transformación lineal que los combina linealmente es agarrar x1 por 4, 3, 2, x2 por 1, 1, 1, x3 por 2, 2, 1, x4 por 1, 4, 0, equivale a tomar esta matriz B, que tiene como columnas a los vectores, y multiplicarlas por x1, x2, x3, x4. Así que el núcleo de la transformación lineal, que consiste en hacer combinaciones lineales de los vectores W, es simplemente el nulo de B. ¿De acuerdo? Así que si yo quiero saber si existe o no una transformación lineal de R3 a R3, envía a estos cuatro vectores a estos otros cuatro vectores, lo que tengo que hacer es estudiar cómo es el nulo de A y cómo es el nulo de B. Si el nulo de B está contenido o es igual al nulo de A, la transformación lineal va a existir. Si el nulo de B no coincide con el nulo de A, no está dentro del nulo de A, con la suerte, la transformación lineal no existe. ¿Estamos? Sí. Bien, hacemos cuentas a mano o a máquina o como quieran, y el resultado es que el nulo de A es el subespacio generado por menos 10, menos 1, 2, 3, y el nulo de B es el subespacio generado por 3, 1, menos 7, 1. Este subespacio, el 3 generado por 3, 1, menos 7, 1, no está contenido en el generado por menos 10, menos 1, 2, 3, simplemente porque este vector es linealmente independiente con este. Y eso es inmediato porque uno no es un múltiplo escalar del otro. Si fuesen un múltiplo, el múltiplo debería ser el número menos 1, ¿no? Si acá hay un 1 y acá hay un menos 1, quiere decir de que si este fuese un múltiplo de este, tengo que multiplicarlo por menos 1. Pero menos 3 no es menos 10. Así que estos dos vectores son linealmente independientes. Este nulo de B no está contenido en el nulo de A. ¿De acuerdo? Así que imposible. No hay ninguna transformación lineal que envíe estos cuatro puntos a estos cuatro puntos. ¿Está bien? O sea, que podemos decir que, o sea, si en un ejercicio de este estilo armo las dos matrices, busco los nulos y busco que sean linealmente dependientes. No. Buscás de que el nulo de B no esté contenido en el nulo de A. Justo en este caso pasa eso. O sea, en general va a pasar así, pero lo que tenés que ver es qué pasa con los conjuntos. ¿El nulo de B está contenido en el nulo de A? ¿Sí o no? En este caso la respuesta es no. No hay transformación lineal. ¿El nulo de B está incluido en el nulo de A? Si la respuesta es sí, entonces sí hay transformación lineal. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Para saber que uno está contenido dentro del otro, solamente lo podemos justificar con que son múltiplos. No, porque, digamos, para eso es creo que lo que me dijo la otra compañera. Tenés que ver que cualquier combinación lineal de los elementos que generan al nulo de B se puede escribir como una combinación lineal de los elementos que generan el nulo de A. Tenés que probar que la intersección del nulo de B y el nulo de A es el nulo de B, por decir. Es calcular la intersección de los subespacios. La técnica es la misma que se usa para calcular la intersección de los subespacios. Ok, genial. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí. Bien. ¿Hacemos otro? Sí. Dale. Bueno, ¿por qué pasa esto? Porque nada, fui un exagerado, ¿no? R3, ¿qué dimensión tiene R3? 3.
3. Dimensión 3. Por lo tanto, estos 4 vectores no pueden ser linealmente independientes, ¿verdad? Sí. Como estos 4 vectores no pueden ser linealmente independientes, están relacionados de alguna manera. O sea, hay combinaciones lineales no nulas de esos 4 que da el vector 0. ¿Está bien? El tipo de dependencia lineal que tienen los primeros 4 vectores no coincide con el tipo de dependencia lineal que tienen los segundos 4 vectores. Por eso no hay transformación. Y eso se revela a partir de los núcleos. ¿Sí? Entonces, podría fallar. Si hubiera puesto 3, fíjense que si pongo 3, volvamos a este resultado para entenderlo un poco mejor. Porque la idea es entender por qué se puede construir la transformación lineal y después construirla. Si en lugar de yo decir un sistema de generadores de B, fíjense una base, fíjense que si yo digo que B1Bn es una base de B, entonces la única combinación lineal nula de la base es la trivial, todos los coeficientes 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si los A son todos 0, entonces las combinaciones lineales de los W, no importa quiénes ellos sean, también van a ser 0, porque los A valen 0. ¿Está bien? Claro, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo tengo una base, yo a la base sí la puedo enviar a donde a mí se me antoje. La transformación lineal va a existir, no va a haber ningún problema en construirla. Porque no va a haber doble representación de un vector, va a haber una unívoca representación del vector. Entonces, simplemente, si yo te digo que el B1 va a W1, el B2 a W2, el WN a WN, y B es una combinación lineal de B1 de 2Bn, ¿quién es T de B? La misma combinación lineal, pero de los T de W, de B1 de 2Bn, ¿no es cierto? Entonces, eso sí se puede hacer. Cuando justo tenés, si vos tenés vectores linealmente independientes, podés mandarlos a donde se te antoje por una transformación lineal, y la transformación lineal va a existir. Pero si hay dependencias lineales, puede que no, que es lo que nos acaba de pasar. Que es lo que nos pasaba con el ejemplo de la guía 1. Tampoco era factible lo que yo quería. Porque las relaciones lineales no eran las mismas. Bueno, veamos este. Teníamos el 1, 1, 1 y el 4, 3, 2. Acá pido que el 1, 1, 1 siga yendo al 4, 3, 2. El 1 menos 2, 1 al 2, 2, 1. Sigo pidiendo que el 1 menos 2, 1 vaya al 2, 2, 1. El 253 al 140, el 253 al 140, estos 3 siguen siendo los mismos 3 que están acá. Y al menos 211 ya no lo envío al 111, sino que lo voy a enviar a un vector que sea de la forma A1b. Entonces mi pregunta es, ¿será posible elegir valores de A y de B de manera tal que ahora esto sí pueda ser una transformación lineal? Modificando la imagen de uno de ellos. Cambiando el lugar de 1, 1, 1, donde había un 1 pongo una letra A, donde había este 1 pongo una letra B. ¿Será que puedo encontrar letras A y B, números A y B, de manera tal de que esto sí sea una transformación lineal? Bueno, ¿qué me decía mi lema 2.1? Me decía, bueno, estudiar el núcleo de las dos transformaciones que combinan linealmente las cosas. Fenómeno. El nulo de A es el núcleo de las combinaciones lineales de B1, B2Bn, B1, B2, B4, B1, B2, B3, B4, y el nulo de B, donde ahora B ya no es la matriz 4, 3, 2, 1, 1, 1, sino que ahora en la segunda columna tiene A1B. El nulo de B, ¿cómo será? Bueno, no lo sé porque tengo estas dos letras, de golpe me resulta difícil resolver sistemas lineales iguales a. Cuando hay parámetros, entonces lo primero que hago es calcular el nulo de A. ¿Está bien? Fíjense una cosa, el vector 4, 3, 2, el 2, 2, 1 y el 1, 4, 0, ¿son linealmente independientes, sí o no? ¿Cómo se dan cuenta si 4, 3, 2, 2, 2, 1 y 1, 4, 0 son linealmente independientes? ¿Qué hacen? Podés hacer Gauss-Jordan y con los pivotes de las columnas. Sí, lo puedes calcular el determinante también, ¿no?
Sí, está bien. Calculen el determinante y díganme cuánto va el determinante de la matriz 4, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 0. ¿De cuál matriz? Columna 1, 4, 3, 2, columna 2, 2, 2, 1, columna 3, 1, 4, 0. Con la B sin el vector que tiene los parámetros. -1. Menos 1. Los tres vectores son linealmente independientes, ¿no es cierto? ¿Está bien? Sí. ¿Cuántas filas tiene? 3. Quiere decir que el rango de B como máximo puede ser 3. Y es 3 porque tengo 3 columnas linealmente independientes. Así que el nulo de B tiene dimensión 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El nulo de B tiene que tener dimensión 1. El nulo de A tiene dimensión 1, ya sabemos. El nulo de A está generado por menos 10, menos 1, 2, 3. Como el nulo de B tiene que tener dimensión 1, si yo quiero que exista la transformación lineal, entonces lo que tiene que pasar es que el nulo de B, como tiene dimensión 1, tiene que coincidir con el nulo de A, tiene que ser idéntico al nulo de A. Es decir, que cuando yo agarre el vector menos 10, menos 1, 2, 3, es el que genera el nulo de A, y multiplique a B por ese vector, tengo que obtener el vector 0, 0, 0. Hago esa cuenta, multiplico a esta matriz por menos 10, menos 1, 2, 3, la igualo a 0, 0, 0, despejo A y B. Me queda que A es menos 33 y que A es menos 18. Así que si ponemos A igual a menos 33 y B igual a menos 18, acá pongo 33 y acá pongo menos 18, sí va a existir una transformación lineal que envíe estos cuatro vectores a estos cuatro vectores. ¿Está? Pero el vector del medio, el de 3, 1, 2, 4, o sea, no es un vector, pero la fila del medio, digamos. Sí. Cuando la multiplicas por el menos 10, menos 1, 2, 3, no te da 0. ¿Cómo? Cuando multiplicas 3, 2, de 3, 1, 2, 4 por menos 10, menos 1, 2, 3, no te da 0. ¿Ah, no? ¿No? Uy, qué macana, entonces la transformación no existe. A ver, menos 30, menos 1, menos 31, 2 por 2 es 4. Uy, no existe la transformación lineal. Qué bueno que me acabas de advertir de que no existe. Gracias. ¿Es verdad eso? Sí. No se deduce nada, no existe. ¿Por qué será que no existe, che? Mirá qué distraído. Qué macana. ¿Quién me dijo Habría que tener un esto? parámetro más ahí, en lugar de un 1, un C, no sé. No, ¿quién me dijo eso? ¿Quién me habló? Pero Agustín, Mirá, Agustín, te acabas de ganar un punto. gracias. Mirá qué macana lo que me acabo de enterar. O sea que tengo que corregir esto. Mirá, qué fuerte. Bueno, qué macana, che. No existió. Mirá, menos 10, menos 1, 2, 3. Y sí, no existe. La vida es cruel. Así que vamos a arreglarlo. Eso me pasa por distraído. Bueno, de aquí se deduce que bueno, tienen que ser solución a este sistema. De aquí se deduce que no existe. No existen valores A y B. No existen valores de A y B.
para los que se deduce que para los que exista la transformación lineal requerida. ¿Por qué? Porque 0 no está en el nulo de B. ¿De acuerdo? Debido. Yo no he entendido, o sea. Un cachito, esperamos un segundito. Ok. Porque debido a que el número menos 31 nos daba el resultado. ¿Cuánto nos daba? A ver, nos daba menos 30, menos 31, menos 31, 4 por 3 es 12, 2 por 2 es 4, 12 y 4 es 16, 16 menos 31 es menos 15, porque el número menos 15 es distinto de 0. ¿No? Justo falla. No puedo anular con ese vector a la matriz B. Ahora sí, pregúntame. No, o sea, como vos habías, no, o sea, como que no existían A y B para que se cumpla eso. No existen, no, porque yo de hecho me distraje, miré solamente A y B y no me fijé que en la segunda columna, cuando multiplicaba a la segunda fila por este vector, no daba 0. Así que no existe la matriz tampoco en este caso. Ok. No lo puedo arreglar. ¿Por qué pasará eso? No hay manera de que lo arregle. O estará mal calculado el nulo de A. A ver, fíjense el nulo de A cuánto vale. No vaya a ser que esté diciendo macanas. ¿Cuánto vale el nulo de A? Porque ahora dudo de todo. Una vez que falla una, pueden fallar todas. No, creo que tampoco da, porque te queda menos 10 más 2 menos 8. Entonces, bueno, no, sí da, el primero ¿sí o da. no? A ver, calculalo con la máquina, metelo en el... Tengo que empezar a abrir el type. ¿Cuánto es el nulo de A? Calculen el nulo de A, dale. Espérenme que vuelva a abrir el PDF. Bueno, cosas que pasan. Puede fallar, falla. Y de Murphy. ¿Verdad? ¿Cuánto vale el Sí, nulo? ese da. ¿Ese es menos 10 menos 1, 2, 3? Sí, da, o sea, te queda 0 con todas las filas. Bueno, entonces tampoco existe la matriz. Mala suerte. Bien. Hagamos un intervalo. ¿De acuerdo? Porque esto ya significa que es el momento de hacer el intervalo. 5 minutos de intervalo. Dale.